Código Libre, tu espacio sin fronteras, una producción de Gilax TV. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Gilax TV. Gilax TV. Se encuentra en orden de percusión conductente. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Aquí todo se dice sin miedo. Código Libre, tu espacio sin fronteras, una producción de Gilax TV. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Gilax TV. Gilax TV. Se encuentra en orden de percusión conductente. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Aquí todo se dice sin miedo. Código Libre, tu espacio sin fronteras, una producción de Gilax TV. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Gilax TV. Gilax TV. Se encuentra en orden de percusión conductente. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Aquí todo se dice sin miedo. Código Libre, tu espacio sin fronteras, una producción de Gilax TV. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Gilax TV. Gilax TV. Se encuentra en orden de percusión conductente. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Aquí todo se dice sin miedo. Código Libre, tu espacio sin fronteras, una producción de Gilax TV. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Gilax TV. Gilax TV. Se encuentra en orden de percusión conductente. Bienvenidos a Código Libre, noticias, salud, educación y política. Aquí todo se dice sin
espacio sin fronteras, una producción de Gilax TV. Bienvenidos a Código Libre. Noticias, salud, educación y política. Gilax TV. Gilax TV. 51 potente percusión con potente. Los años maravillosos, muy buenas tardes, les habla Ángel Oropesa Chivilches, ya estamos aquí en Gilax TV, porque hoy iniciamos, viernes 9 de enero del año 2026, nuestro primer programa del año a través de los años maravillosos. Y vamos a abrir este año tan importante para nosotros con la presencia de un gran amigo, uno de los mejores periodistas deportivos que tenemos en la ciudad de Arequipa, por qué no decirlo del país, Hernán Roberto Valencia Bolaños, a quien hace algunos días atrás lo llamamos a través de su celular, nos informó que estaba aquí en Camaná, y así es que dijimos con Alex que no teníamos por qué desaprovechar esta oportunidad para entrevistarlo en nuestro programa. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa de los años maravillosos a través de Gilax TV. Bueno, una nueva casa estás ahora en Gilax TV. Bueno, agradecerte pues, Ángel, por estar nuevamente en los años maravillosos. Recuerdo como si fuera ayer el día que me hiciste la primera entrevista en este programa en el Colegio Nacional Sebastián Barranca. Hernán, esa nota queda para la historia. Para la historia. ¿Sabes por qué? Sí. Porque tenemos la grabación de nuestro Colegio Sebastián Barranca. Que ya no existe ya. Lógico, Sí, ¿no? sí, sí. En la infraestructura y que está ahorita en el Facebook esa entrevista y mucha gente, ¿cuántos barranquinos de repente tienen la oportunidad de ver esa entrevista y añoran pues, ¿no? el colegio en donde estudiaron, ¿no? La nostalgia pues Claro. de ese nuestro colegio donde pasamos pues justamente los mejores años de nuestra vida, ¿no? Así es. Años maravillosos realmente en el Colegio Nacional Sebastián Barranca, ¿no? Así es, Hernán. Bueno, es nuestro primer programa del año, gracias a Alex Hilario, que tenemos la oportunidad de estar nuevamente a través de Gilax TV con el programa de los años maravillosos, y recalcamos nuestro invitado especial en esta gran nota, es nuestro amigo Hernán Roberto Valencia Bolaños Camanejo, que triunfa ya en Arequipa como periodista deportivo y muy reconocido en todo el país. Hernán, el programa de los años maravillosos, nosotros te hemos traído aquí porque queremos evocar, queremos conversar sobre la historia del fútbol camanejo, porque en Camaná ha habido grandes jugadores, futbolistas, lógicamente, que han pasado por diferentes equipos del fútbol profesional, y algunos que tenían tanto talento, que han sido extraordinarios jugadores, cracks, que también no tuvieron esa oportunidad de llegar a la esfera, como se dice, de la era profesional, se quedaron, pero hay muchos que tenemos que recordar. No sé, ¿qué se te viene a tu mente, Hernán, de repente de niños? ¿A qué jugadores vistes? Tal vez uno de los nombres, al papá de Ernesto, de Genaro, de Arturo, a don Ernesto Chivo Neira. Bueno, Ángel, tendré que empezar diciéndoles que quien habla, desde niño, prácticamente vivía en el estadio viejo, el estadio San Miguel, ¿no? Que hoy se llama Raúl Gorriti Drago. Claro. Entonces, en ese estadio, mi cuñado, que todavía vive, que ha llegado casi a los 100 años, Lucho Pastor, era casado con mi hermana Carmen Valencia, que ya falleció. Y allí yo vivía y pasaba mis momentos de vacaciones, ¿no? Después del colegio me iba a vivir al Estadio San Miguel, y durante todo el año, los sábados y domingos, iba a visitarlos, porque era cerca relativamente, ¿no? De la Mariscal Castilla hasta el estadio, y como ir a buscar algunas frutas, pacaes, ciruelas, ¿no? Y tantas cosas que habían en el monte. Me quedaba en el estadio y aprovechábamos pues para ayudarle a mi cuñado ir a traer la tierra blanca. Para marcar la cancha. Para marcar la cancha, para que todos en Camaná estén informados. La tierra blanca se sacaba de frente a la pista de aterrizaje, al frente, donde inclusive
en la actualidad algunos camiones a sacar cascajo. Ya. Y ahí había mucha tierra blanca y nosotros en 2 burros nos traíamos pues 4 sacos de tierra blanca y después pues a marcar la cancha todos los días. Muy temprano, los domingos. ¿Tú marcabas la cancha? Bueno, yo ayudaba a poner el cordel. Ah, ok. El cordel y el que marcaba la cancha era mi sobrino Jorge Pastor. Y a veces mi cuñado también, ¿no? Estamos hablando de marcar la cancha Marcar con la el cordel, cancha, o sea, claro. un ejemplo, ¿no? De banderín del córner hasta el otro banderín del córner. Claro, hasta el otro banderín. Pero De extremo a extremo, la parte rectangular de la cancha de Claro, fútbol. había que ¿No? cordel del banderín del córner al primer palo. Ya. Ahí, después poner el cordel, el interior del arco, hasta donde terminaba el arco, marcar y después así sucesivamente y todo alrededor. Y las áreas, ¿no? Que tenían establecidos, pues Y lo más complicado, ¿cómo hacías para marcar la circunferencia de la mitad de la cancha? Era fácil porque ponías el clavo ¿Ya? y hacías con ¿qué se llama? Con Ya, un clavo y claro, una pita, hacías sí. el medio círculo, pues, ¿no? Ajá. Entonces se marcaba nomás ya a pulso, a mano, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí, Hernán? Bueno, justo en la mañana estaba haciendo un cálculo, yo tenía 12, 13 años. 12, 13 años. Sí, sí. Estamos hablando de la década del 60. Del 60, por ahí, ¿no? sí, 62, 63. Y bueno, y después de marcar la cancha, pues ayudaba a vender habas, pues ya sabes, habas y sándwiches, porque mi hermana manejaba los kioscos ahí. En esos tiempos, los aficionados de Camaná, a la época del 60, del 70, era en el estadio Raúl Gorriti, que es hoy día que la cancha vieja, lo que tú nos explicas, en el estadio 9 de noviembre, a partir de la década del 80, ¿qué camanejo no comía las habas, esas latitas? Oh, En las graderías, ¿sí o no? todo el mundo comía sus habas. Claro. Y bueno, y en esos tiempos se podía vender cerveza, se vendía pisco. ¿Ah, sí? Sí, y el aficionado nunca ingresaba a pesar de que no había alambrado, ¿no? Ya. No, nadie se metía a la cancha. Respetaba. Todo el mundo respetaba, especialmente los de la Estrella de San José, pues que tenían el mejor camerín, ¿no? En la parte norte. Ahí en la esquina, ¿no? Sí, en la esquina, pues ahí se cambiaba el Estrella y al otro lado Villahermosa, ¿no? Porque los demás equipos al aire libre, ¿no? Unión Camaná en la Ahí. parte sur, detrás del estadio, Ya. ahí Unión Camaná. A Sosacio le tocaba en la tribuna lo que vendría a ser Oriente, ¿no es cierto? Ya. Para el lado de donde están los Olivos, ahí más arribita Unión Libertad, el Pacífico, Juvenil del Monte, se cambiaban detrás del arco de la tribuna norte, ¿no? Al aire libre toda la gente los miraba cuando se cambiaban a los futbolistas. Bueno, Claro. y ahí comencé a conocer pues y ver los partidos de la segunda división, la primera división que era en el estadio, porque antes se jugaba pues la segunda en la mañana y el día domingo, mira, no sábado, día domingo, y en la tarde se jugaban los partidos de la primera división. Y bueno, tuve la suerte pues de ver jugar a tantos cracks, pues tú me decías de por ejemplo, don Ernesto Neira, Don alcancé Ernesto, a verlo papá, jugar. ¿lo viste llegar a jugar? Sí, Sí. lo vi. Llegué a ver jugar a Valentín Valencia también cuando Ah, vino el ya papá después de- de que jugó en el Sport Boys del Callao, fue Ajá. campeón, vino a jugar a, ¿Por qué equipo? a Sosacio. Ah, el asociación. Sí, sí. Y Porque él- jugó, Porque sí. don Valentín, Hernán, disculpa que te interrumpa. Deportivo también jugó. Claro, del Deportivo. Sí. Creo que estaba ahí en ese grupo de los fundadores del Deportivo. Sí. Pero él siempre identificado con el Buenos Aires del Carro, porque era Ah, cardeño, sí, ¿no? el Buenos Aires del Cardo. Pero no lo vi con la camiseta, que No. lo recuerdo, yo no lo vi con la camiseta del Buenos Aires del Cardo. Sí lo viste con la camiseta de la asociación. Sosacio, sí. Sí, por lo que también tengo entendido, a ti te gustaba la asociación porque era el equipo que quedaba ahí por tu barrio, ¿no? Ah, sí, pues muy cerca a la calle Mariscal Castilla. Además que todos mis tíos jugaron en la asociación. asociación. Sí, en la asociación, todos, mi tío Omar Vilches, por ejemplo, ¿no? Jugó en ese equipo, ¿no? Mi tío Candelario y muchos de familiares. Mi papá, sí, más bien creo que no juega ni a las bolitas, pero él estaba ahí con su trompeta, ¿no? El asociación ganará. en la tribuna. Sí, no, en la tribuna. La barra, siempre, mejor dicho. Bueno, el equipo que tenía más barra era la asociación. Asociación, ¿no? Sí. Sí. Y en ese equipo que estaba don Ernesto Nera, el papá de los Chivos, don Valentín Valencia, el papá de Toño, de Wilmar, de Tim. ¿Qué otros jugadores más podemos recordar, Hernán, de esa época de la asociación o de repente de la Estrella, ¿no? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en la asociación a un Tito Pecas. Don Tito Sí, Salazar, sí, Tito Salazar. papá de Titín, de Milusco, ¿no? Titín, de De Milusca, Milusco. ¿no?
Me acuerdo de el señor Franco, por ejemplo. Don Víctor. Don Víctor Franco. Don Víctor Franco. Tremendo goleador. A él sí lo recuerdo. Pues había un señor Ludeña también que después jugó Ya. por otros equipos. Bueno, y algunos así. El arquero, señor Llamosas, Cintillo puede ser. No, viste ese. ellos No. jugaban en la cancha vieja. Ahí es en la cancha En vieja. la cancha ¿no? vieja. Más El antes. tiempo del Manco Nieto, Ah, ya. Cintillo, eso eran en la cancha vieja que yo, no, la verdad, no alcancé a verlo jugar ahí. Mi papá sí me contaba, ¿no? Que ahí habían jugadores realmente extraordinarios, ¿no? Y en el Estrella de San Melitón José, Ochoa, por ejemplo. Don Melitón Ochoa, creo que fue uno de los primeros camanejos que fue a Lima A Lima a jugar. y jugar, ¿no? Por el Atlético Chalaco. Atlético ¿no? Chalaco jugó. Atlético Sí, Chalaco. sí. Hasta hoy creo que Sí. está con nosotros. ¿no? Sí, está con nosotros, está vivo. Pasa más Va a de los cumplir 100 100 años, años. Sí, Sí, ¿no? y después, bueno, por historia se conoce que Betalla, pues, que fue universitario Claro, de Betalla deporte, Bravo. que jugó en la selección peruana, ¿no? Para marcar a Cicinho. Y yo he tenido la suerte, porque era muy amigo de mi hermano Lucho, que ya falleció, hablar por teléfono con el señor ¿no? Bravo Betalla. Claro, cuando estaba en vida, Sí, ya. cuando estaba en vida. Él radicaba en el Callao, ¿no? Sí, Callao, pues, ahí. Y era muy amigo de mi hermano porque iban y compartían el deporte de los camanejos que nunca lo olvidan, los gallos, ¿no? Los primeros camanejos que juegan fútbol profesional, estamos recordando con Hernán, entonces, Don Melitón Ochoa, que Claro. juega en Atlético Chalaco, Bravo. Don Valentín Valencia, Valentín ¿no? Valencia. Que jugó en el Boys. ¿no? Boys, Creo que estuvo en campeón. ese equipo campeón, ¿no? El Claro. primer equipo Con los Valdiviesos, profesional de claro, fútbol peruano, ¿no? de fútbol peruano, Con sí. Willy Barbadillo, Valeriano López, Sí, con ellos, ¿no? Sí, sí. Y está Los recordando, los hermanos Valdivieso, claro, uno de ellos que vino acá. que vino entrenador del Deportivo del Camaná. Deportivo Camaná. Sí, sí. Eran conocidos como los perros Valdiviesos. Los perros Valdivieso. ¿no? Y ahí está también, como dice Betalla Bravo, en Universitario de Deportes, que fueron los primeros, ¿no? Que llegaron a Lima. Los primeros que futbolistas que tenemos referencias que llegaron a jugar en equipos profesionales, pues, ¿no? Bueno, ya después, en los años venideros, hubieron muchos que fueron tentados por equipos de Lima, como el caso de don Ernesto Neira, Ajá. que iba a ir a la Alianza Lima, pero no, está enamorado de la señora Nelly, me contó y le dijo, juegas en la Sosacio o si no se acaba esto. Así que no pudo ir. La posibilidad también que tuvo mi hermano Moreira, ¿no? Claro, Con pues, 17 uno. años llegó a reemplazar a Loco Franco en la selección de Camaná. Ajá. Gracias, Alex. Que era uno de los buenos arqueros Franco, y él lo reemplazó que tenía 17 años cuando vino a Alianza Lima a jugar acá con el Feo Salinas, con Julio Barbadillo, con ellos. Entonces lo tentaron y bueno, tampoco fue porque su corazón era de Universitario de Deportes, ¿no? Bueno, don Elar Valencia, el popular Moreira, ¿no? ¿Quién no lo recuerda? Yo lo vi pues, jugar ya en sus últimos años, cuando tapaba en el Deportivo, y que tú también jugabas en ese equipo, Hernán. Bueno, Jugabas con tu hermano, jugabas back central. Sí, tuve la Recuerdo. suerte, el primer año que jugué en el Social Deportivo Camaná, Moreira no atajaba Pedro Condori. Ajá, Yo claro. jugaba con los Constrillón, con ellos. Sí. Pero en el segundo campeonato que juego en el Deportivo Camaná, ya en el nuevo estadio, En el Estadio 9 de en Noviembre. el estadio nuevo, ahí ya se lesionó Pedro Condori y no había arquero. Creo que- Y lo hicieron volver a Moreira. Creo que, bueno, en esos tiempos no habían celulares, pero Ajá. la preocupación era que tenía que venir don Elar Valencia a tapar por el Deportivo, porque como tú dices, no había otro arquero. No había otro No sé arquero. cómo los dirigentes se contactan con él, porque él pues trabajaba lógicamente, manejando, un ¿no? camión, ¿no? Manejando sí, y sí, hacía sí. esos viajes Relámpagos. Camaná Camaná, Lima, Lima. Lima Camaná Arequipa, Sí, sí. etcétera, ¿no? A eso voy, Hernán, ¿y cómo lo contactaron para que se quede a tapar? Oye, la verdad que no recuerdo No cómo, recuerdas bien. cómo lo contactaron, pero la historia de Elar Valencia, pues mi hermano ya sabes que fue que él manejaba una Copexa, lo que llevaba Camarón a Lima, ¿no? Ajá. Y él iba y cuando juega Unión Camaná, ¿no? Cuando juega por el Unión. Preguntaba. Juega el domingo a las 3 de la tarde. No sé cómo hacía, pero él viajaba el sábado y el domingo estaba de vuelta. Y a veces entraba el equipo a la cancha y sin arquero. Y todo el mundo salía fuera del estadio a mirar si Si llegaba. llegaba o no Y llegaba a llegaba y entraba cambiándose y la gente lo aplaudía. Y entre un show era un espectáculo. Pues,
verlo llegar a Moreira. Pues, No, pero aparte de eso, pues, Hernán era un gran Bueno. arquero, uno de los mejores arqueros que ha tenido en la historia del fútbol camareño. Bueno, estaría mal que yo lo diga, pero hay que No, contar la mucha historia. gente, claro, mucha gente y lo dice. mucha gente Lo dice. lo dice, Lo los que lo reconoce. vieron. De repente los jóvenes ahora no saben, pero hasta ahora muchos dicen quién fue mejor arquero de la historia hasta la fecha, la historia de Camaná, a pesar que ha habido arqueros como Félix Escusa y el Chico Vegaso que han llegado a atajar en Melgar, Ajá. pero dicen, ¿cuál es el mejor arquero de la historia de Camaná? El Valencia, dicen, ¿no? Al toque, dicen todos, no, cerrado. Y el segundo mejor arquero, el Juanco Vegaso, dicen, al toque. Don Felipe, ¿Y claro. quién es don Felipe Vegaso? ¿Y quién es el otro? Angelito Villalobos. O sea, También. la gente tiene marcado esos tres arqueros como los mejores, Los ¿no es mejores. cierto? O sea, primero Moreira, segundo don Felipe Vegaso y tercero pues Angelito Villalobos, ¿no? Ahora ya para el gusto de la gente, no sé quién será el primero Don para ellos. Felipe Vegaso, que tapaba en el monte. Oh, ¿no? tenemos- Y don Ángel, el profesor Ángel Villalobos, identificado como el estrella de San Sí, José. sí, sí. Extraordinario, ¿sabes? No, en ese tiempo, pues, cuando venía el delantero mano a mano, no era que hacen la cruz, la de Dios, o como el Diego Martínez, que estiro la pierna y la saco, no. Ahí era guacacha Sí. a los pies, de frente. Ya. Entonces, imagínate, y en esa cancha de tierra era para sacarse un churrasco pe, del bosco, Claro. de la rodilla. Claro. No, arqueros. ¿no? Recuerdo a don Guelar Valencia, popular Moreira, como estábamos recordando en ese último año del Deportivo Camaná que juega contigo. Sí. Hubo una jugada, recuerdo clarito, lo tengo en la mente, en el arco que está para el Coliseo Julio Ernesto Granda Zúñiga, ¿no? Esa zona, le meten un pelotazo y va al ángulo. Y vuela, atrapa el balón y cae, ¿no? Y la cancha era de tierra, no era gras. Cae, ¡boom! Y se para con la pelota y hacía su clásica parada, ¿no? La pelota acá y miraba a la tribuna para que la gente lo aplauda, Sí. ¿no? Así ponía la pelota y miraba a la tribuna para que la gente lo aplauda. Sí. Eran sus clásicas atajadas, ¿no? Sí, que yo lo haya gozado, tantas atajadas. Una vez lo vi aquí jugando un partido contra Estrella del Misti de Arequipa, Acá en Camaná. acá en Camaná, y Ya. justo en el arco, lo que se llama Tribuna Sur, y le mandaron un remate de fuera del área y la pelota iba a colarse en el palo, ¿no? A media altura. Ya. Él voló y en el aire todos hemos visto que como que no llegaba, se paralizó y no sé qué hizo en el aire, pero otra vez, y llegó y la sacó con la punta de los dedos. Esa tajada la aplaudieron. A lo Gordon Banks, Sí, a arquero lo de gordo. Inglaterra. Y por ejemplo, en Mollendo, Ya. con el Unión Camaná, jugar un partido con el Marítimo y atajar 3 penales en una tarde, pues, ¿no? Y empataron, y el trofeo se lo llevaba siempre que el visitante cuando empataba, ¿no? Primera vez que vi que el estadio lo aplaudía y que la gente entró a cargarlo al arquero. Siendo Sí. gente de otro lugar. No, o sea, gente Mollendo, en el estadio mollendino, lo Mollendo. cargaron. Sí. Y bueno, Moreira tuvo pues la oportunidad de jugar en Melgar desde el año 1966, ¿no? Pero no quiso ir porque no le gustaba entrenar, eso sí. Los que lo conocieron, a mi hermano no le gustaba entrenar, pero que era un arquero, o sea, yo decía ese arquero de chacra, ¿no? Que no entrenas y juegas y lo haces bien. Y como él, habían muchísimos jugadores pues, que cuando entrenaban en el fútbol de Camaná, casi ningún equipo entrenaba, pero si tú vieras la cantidad y calidad de jugadores que había, Claro. por ejemplo, Chino Pan hubiera jugado en cualquier equipo de fútbol peruano. Lucho Pan, pues, extraordinario. Malabarista con la pelota. Malabarista. Y Ribarren, que era majeño, pero no era camanejo, pero identificado con el Asociación, Ya. hubiera jugado en cualquier equipo de fútbol profesional, ¿no? Y como él, pues había Molina, Samuel Molina. que llegó al Sporting Cristal, ¿no? Llegó a Que jugar, ajá. llegó a jugar el Sporting Cristal, extraordinario delantero. El profesor Julio Mendoza, Claro. Chicunde. Delantero de la asociación. sí, También los dos, ¿no? Chicundi y Cachete era Delanteros. una dupla extraordinaria. Yo los vi en el... Asociación. En el Villahermosa. Extraordinario jugador. Muchos dirán cuando lo ven a profesor Julio Mendoza ahora en la plaza de armas, a veces conversando frente a la catedral, y si les cuenta que él así futbolista, ningún chico le va a creer, güey. No le va a creer.
Es como me encuentro con Lalo Pizarro ayer. Me encuentro con Lalo Pizarro que está como uno, está muy subido de peso. muy subidito estoy yo. Él está el popular motorcito, sí, motor. Y se lo presenté a mi sobrino y le dije, quien ves ahí ha sido un extraordinario jugador, un volante. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Entonces, pero ese es todavía los de acá, pero los de antes, pues, qué jugadores. Por ejemplo, Isidoro Pastor. ¿Te acuerdas del profesor Isidoro Pastor? Claro. Tenía un cañón. Un cañón en la pierna derecha. Pues. Y para que la gente sepa, jugaba en el Juvenil del Monte. En Juvenil del Monte jugaba. Y jugaba con Silvio. Claro que Silvio no era tan bueno como Isidoro, ¿no? Que Isidoro tenías que agacharte en un tiro libre. Pues, porque tenía un remate muy fuerte. Y claro, y la pelota, pues tú sabes, a veces mojada y con la lluvia y de cuero. Claro. No, era súper difícil, ¿no? Poder agarrar. Y la calidad, pues, por ejemplo, que de don Ernesto Neira, pues, cuando se le veía jugar, a pesar que yo lo veía en la parte últimos final, años. Sí, pero era exquisito para jugar la pelota. Bueno, estamos recordando grandes momentos de tantas glorias del fútbol camanejo. Estamos con Hernán Valencia, periodista camanejo que radica en Arequipa, muy conocido a nivel nacional y es nuestro invitado a través del programa Los Años Maravillosos. Vamos a ir con Alex en breve para ver qué dice la gente. Alex está en sintonía, pueden escribirnos cualquier pregunta, si tienen por ahí alguna interrogante. Estamos conversando con Hernán Valencia y por ahí podemos dar las respuestas, porque es el momento que vamos a conocer muchos pasajes de la historia del fútbol de Camaná. Y queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a Pollo Willy, el auténtico pollo a la brasa. ¿Ya has oído Pollo Willy o no, Hernán? No, todavía estoy esperando que me invites. De acá nos vamos entonces a Pollo Willy, el auténtico pollo a la brasa. Y también un saludo a nuestro amigo John Donaire de la empresa Nutrifer Arroz, bioactivador fenológico, estimula y mejora el metabolismo de la planta, estimula la producción de hormonas como giberelinas, auxinas, quitoninas, y el producto es Nutrifer Arroz. Y por supuesto también agradecer a la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, que siempre apoya al deporte en nuestra provincia de Camaná con el doctor Jonathan Machado Rivera. Estamos con Hernán Valencia conversando sobre la historia del fútbol de Camaná. Estamos conociendo a muchos jugadores y tal vez por ahí también podemos evocar cómo era el fútbol de la época del 70. Creo que ahí ya comienza a aparecer los primeros equipos que se hicieron conocidos en la Copa Perú representando a Camaná. Uno de ellos, el Estrella de San José, Sí. ¿no? Que es a partir del año 70 o 71, cuando Hernán estaba en cuarto o quinto año de secundaria. Sí, más o menos. Pero antes permíteme decir, ya que estábamos hablando de los más antiguos, en una oportunidad escribí un artículo en el diario de Correo, en mi columna que tenía, hablé de los arqueros de Camaná. ¿Ya? Y mencioné a varios de los que yo vi tapar, ¿no? Pero en un homenaje al Día del Arquero, ¿no? Ya. Entonces, todos los que mencioné ahí, como que se enojaron mucho de lo que leyeron mi columna aquí en Camaná, ¿no? Porque solamente hablaba de los arqueros de Camaná. Ya. Y la verdad, pues... Se generó como una polémica. No, ¿y por qué no me pusiste a mí? Ya sabes que como surge que te eso. reclamaron. No, es que como no me pusiste a mí. Entonces dije, lo único que tuve que decir... Bueno, estoy hablando de arqueros, ¿no? No tapaflechas, pues, ¿no? Porque arqueros han habido, pues, un montón que han pasado. Pero ¿no? los mejores, los que dejaron huellas. Yo siempre... hablé de los que dejaron huellas. Claro. ¿no? ¿no? De mi época, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de jugar con él, Pila Caraza. Por ejemplo, Pila Carazas. Claro. Es un arquero que pudo llegar Así es. al fútbol profesional. Y de los últimos, Washington Peláez. También, por supuesto. Ese pudo llegar tranquilamente al fútbol profesional, pero lo que nadie sabe que él sufría de ansiedad. Antes del partido se comía 2 sándwiches, en el intermedio del partido se comía 2 sándwiches más. Entonces yo nunca vi que un arquero por no sé si comer. supiste o el profe Juan Chávez, profe Chipas, te contó la historia de Washington. Cuando lo llevamos a Lima, fuimos con un equipo de fútbol de la Academia Cristal. En ese tiempo estábamos acá en Camaná con la Academia Cristal, el profe Chispa, quien te habla, ¿no? Mi hermano Gillo, entre otros entrenadores. Y nos fuimos a Lima, pues acá habíamos campeonado a nivel del sur. Y en ese equipo
Jugaba Gianfranco Zúñiga, Junior Bolaños, estaba Jonathan Corso, un arequipeño que su papá trabajaba en el Banco de Crédito, Julio Adrián Dávila, Neto Dongo, el hijo del profesor Zenón Dongo. Era un buen equipo. Y se fueron a la prueba a Lima, lo llevamos aparte a Carlos Camote Paredes y a Washington Peláez. Ese equipo tenía 16, era categoría 16 años, pero ellos tenían 18. Y Washington ese día pasó la prueba. Estaba del arquero Neneca Acevedo, de preparador arquero del Sporting Cristal. Llegó a la selección. Ajá, para entrenar a los arqueros. Así es. Y Hernán, ese día tapó un partido de práctica a Washington, lo pusieron y tapó extraordinariamente bien. Lamentablemente no pasó, no lo aprobaron. Y me acuerdo que Neneca Acevedo le dijo, tiene que ser mejor que el que tenemos acá. ¿Y sabes quién era el arquero en ese momento? Sí. Era ¿cómo se llama? Que le dicen, el que está ahorita de comentarista en el panel de Cable Mágico. Eric Delgado. No. El que está en el programa de la noche con Diego Rebagliati. Diego Penny. Diego Penny. Y en ese momento pues se notaba y el profe Chispa dijo, ¿cómo es la argolla, no? ¿Cómo es la argolla en el fútbol peruano? En la vida, pues Washington en ese momento se notó porque los dos taparon, era superior. Y al final pues no tuvo esa oportunidad y se vino triste. Sí, en el fútbol ha pasado mucho de eso, de que en Lima pues por eso me dijo Rufino Bernales, el entrenador, me dijo, si quieres jugar a fútbol profesional tienes que tener una buena prima. Buen padrino. Una buena prima. Y así que no, eso era complicado en aquellos tiempos porque no era fácil. Por ejemplo, cuando Cachucho fue a jugar al fútbol profesional a Melgar, nosotros estamos orgullosos todos los camanejos. ¿Y quién no se detenía en la librería de la juventud para mirar la foto de Cachucho ahí nada más con la camiseta de Melgar, no? Claro. Claro, era pues difícil en esos tiempos. Y después ya vinieron jugadores pues de tremenda calidad, pues que tú los conoces, ¿no? Los Chiboneira, ¿no? Quinto, como tú dices, no recordar lo que es hoy día el Boulevard 28 de Julio, esa era la calle 28 de Julio, era 2 cuadras de la Plaza de Armas, como quien se va para el hospital o el hotel de turistas. Ahí había una casa, un puesto de periódicos de don José Adán Montes, sí. ¿no es cierto? Que vendía ahí Última Hora, La Crónica, La Tercera y la famosa revista Ovación. Que llegaba a Camaná los martes, me acuerdo, y apenas la colgaba con su gancho ahí, la revista, ¿quién nos iba al toque? Yo era uno de los primeritos que estaba ahí ya con la plata para comprar. Claro, todo el mundo, pues, ¿no? y ahí aparecieron en portada Ernesto Neira, por ejemplo. La tapa, ¿no? De Ernesto con las manos así en arriba, sus buenas actuaciones, ¿no? Con la camiseta de la U. Y tantos jugadores que comenzaron ya a partir de Cachucho Neira a aparecer en el fútbol de Camaná, ¿no? Como quienes vamos a recordar. Ya pues, Ernesto. Bueno, Ernesto y Genaro, pues, para empezar, pero hay que acordarse desde el profe Juan Chávez Ochoa, que empieza jugando allá en el año 64, 65. 6-6, 6-7. 6-6, no, sí, está bien, tienes razón, porque 6-7 se viene a Camano otra vez. Claro. Sí. Y él fue uno de Melgar. Fue uno de los primeros. Y con los grandes. Con su hermano Tito Llamosa, ¿no? Tito Llamosa. Los dos, ¿no? Fueron los primeros en irse. Exquisito jugador. Muy talentoso, Llamosa, ¿no? Talentoso, pues. Y, los dos. Sí, pero mira, cuántas veces me encontró con Juan Chávez y no recuerdo haberle preguntado por qué. Siendo el mejor delantero de Camaná, terminó jugando en marcador de punta marcador derecho. En el Melgar, porque él adelante era pues Cholo Sotil, encarador, ¿no? Encarador y gol, pues. Y Tito Llamosa es también otro exquisito jugador. Ellos dos fueron los primeritos en emigrar a Arequipa, ¿no? O sea, especialmente ir a jugar al Melgar. Sí, fueron los primeros, ¿no? Los primeros. Después estuvo Cachucho y después hubo una buena camada de jugadores que pasaron por Arequipa, ¿no? De esa época del 80, de Melgar, o de repente otros equipos, recordar, por ejemplo, a Walter Pacheco también, ¿no? Que Walter, tuvo en Melgar, ¿no? Claro, Walter Pacheco. Quilla Farfán, ¿en qué equipo? Quilla Farfán, que estuvo en el Pierola de Arequipa. Pero, por ejemplo, no podemos olvidar de los jugadores camanejos como Lucho y José Carvajal, por ejemplo. Ah, ¿no? claro. No podemos olvidar. En el Atlético Universidad, claro, ¿no? No podemos olvidar a Rafa Pacheco con la mano de Walter. Tremendos jugadores que eran ellos, ¿no? El mismo Arturo Neira. Pues. Qué zurda, ¿no? Qué zurda. Y tantos que empezaron a mostrar emigrar. su clase, Raúl Gorriti, ya para qué hablamos
del Chueco Raúl Gorriti, pues que nos hizo quedar tan bien y que pudo jugar hasta en Europa, ¿no? Fue ojo, que esto fue- de Hernán, es sí. dos cosas importantes de Raúl. ¿Ah? Claro. Fue el primer camanejo en jugar un mundial de fútbol. Mundial ¿no? de Argentina fútbol, 78. claro. ¿Sí? También vestir la camiseta de la selección peruana de La fútbol. selección peruana. Primer peruano en llegar a la liga inglesa. Porque hay algunos que dicen que el primero fue Israel Zúñiga. No, Israel fue después. Claro. Después de Israel, Ñol Solano. Señor Solá. Pero antes, Raúl Gorriti, en el año 80, claro. si no me equivoco. Claro. ¿No? En el Ley United, el equipo que llega. Raúl nos comentaba una anécdota ahí en Pollería Willy conversando, que él los primeros meses paraba más encerrado en un hotel ahí en Más en el Inglaterra, hotel que... porque no sabía, le tenía temor de salir a la ciudad, no conocer, y él dice, entrenaba y iba a descansar, a dormir, pero no paraba en el hotel. Pero no solamente jugó ahí, después jugó en Argentina también. Jugó en Argentina. Claro, creo que tenía que jugar en México, ¿no? No, en Argentina. En Argentina, ¿no? Jugó después acá jugó en León de Huánuco, Sporting Cristal, Sporting Cristal, Universitario, Universitario y Deportivo Municipal. y Melgar, no te olvides. Y Melgar, lógico. Y Melgar también. Y ahí se junta con su compadre, con Genaro Neira. Sí, estuvo con Genaro en el año 1983, pero estuvo relativamente Muy 6 poco, meses. ¿no? Nada. Muy poco tiempo. Sí, sí, porque ya estaba él que quería irse del fútbol en ese tiempo ya. ¿Tú los viste Pero- jugar a los dos en su época de chibolos? A los dos juntos. Sí, cuando estaban en el Sebastián Barranca. Cuando estaba en Sebastián Barranca, pues en la media cancha, pues con Salazar, ¿no? El negro Salazar, Remy. Remy Salazar, Ya. y el cabezón Extremadoiro, pues, ¿no? Que eran bueno, más Remy jugaba más de media puntada para adelante. Pero era Genaro, al centro Raúl, Genaro por la derecha y al costado estaba el zurdo, el Remy cabezón Salazar. Extremadoiro, ya. que ha sido policía y le mando un saludo porque va a ver el programa. Eran los volantes de la selección del Colegio Nacional Sebastián Barranca y yo los vi jugar a ellos. Era un lujo, dice, verlo jugar a Genaro con Raúl, ¿no? Claro, pues Raúl. Y la clásica frase del profe Ranía, Claro, bestias. porque ahora también en las discusiones, es de que quién fue el mejor jugador de Camaná, no podríamos decir porque ha habido tantos buenos jugadores, pero de que Raúl Gorriti esté entre los primeros, ni dudarlo, pues, ni dudarlo. Porque siempre hemos conversado contigo y con muchos, y en las esquinas, que se sientan a conversar los que conocen de fútbol. ¿Cómo sería tu 11 de la historia del fútbol de Camaná? Y la verdad de que es bien complicado armar un 11 porque están, por ejemplo, Wilmar y Marco Antonio Valencia también, no sé, están los Zúñiga, ¿no? Claro. Israel Zúñiga y Cristian Zúñiga, ¿no? Como de los grandes jugadores que han llegado al fútbol profesional. El mismo Hugo Zúñiga, su padre, que era un buen jugador, ¿no? Emilio Pinto. Percy Que no Carranza. llegaron a jugar el fútbol profesional. Claro, que eran buenos pero jugadores. Víctor Manuel Riegas sí Víctor llegó. Manuel. Pitín Quintana llegó a jugar. Pitín Quintana. El Pato Fernández también llegó a jugar claro. en fútbol profesional. Bueno, en todos los tiempos, creo hasta los 85 por ahí, ha habido jugadores en Camaná. Siempre. Votaba 3, 4 jugadores de calidad para poderlos poner. Alberto Sánchez. No nos vamos a olvidar de Alberto Díaz, tremendo marcador de punta. Que era Y otro de los marcadores de punta también Melgar era el Cholo Alvarado. El Cholo Alvarado, pero el Cholo Alvarado era más malo que comer pues ciruelas verdes, ¿no? pero jugó. Sí. Jugó. Pero llegó, lo he visto por acá, le mando un saludo ¿Sí? también, sí, lo he visto, estaba veraneando acá en la playa, pero no tenía pues la calidad de jugar. El Cholo era más guerrero, era más combativo. Alberto Sánchez tenía una moto incorporada. Sí, rapidísimo. No, era súper rapidísimo. Y él también es otro de los casos del profe Chispa, ¿no? Era Hay una buena delantero, anécdota, era delantero y terminó en marcador derecho también, ¿no? Sí, hay una buena anécdota de Alberto Sánchez. Cuando jugaba el fútbol lo iba a contratar la Alianza Lima justo el año que cae el Fokker. Ah, el 87. Sí, lo iban a contratar, hizo todo lo que pudo Alianza para contratarlo y Alberto Sánchez no se fue. Se quedó en el bolo. ¿Cuál fue el motivo? Y no que el dinero, pues no, que no querían pagar lo que costaba Alberto Sánchez. Y la anécdota es que un día Alberto cuenta esa anécdota, dijo, yo me iba a ir a la Alianza Lima ese año y Martín Gago, que ya estaba, que no es camanejo, Martín Gago que jugaba en Melgar, estaba en CNI Iquitos, iba a venir a jugar también a la Alianza Lima ese año. Y le contesta, no recuerdo qué jugador de Melgar, le dijo, si te hubiera sido, en buena hora le dijo, ¿no? Te hubiera sido
y te hubieras caído en el foque, En el porque foque. muerto costabas más que vivo. Saludos para Alberto Sánchez, gran marcador de punta. Sí. Estamos con Hernán Valencia a través del programa Los Años Maravillosos y vamos a pedir la colaboración de nuestro amigo Alex Hilario para que nos cuente qué dice la gente en el programa, Alex. Bueno, la gente está que le da muchos likes y Ajá. Wilman Riega Barrios dice, Wilmar Riega. Wilmar Riegas. a un Buen grande jugador. del periodismo nacional y un fuerte abrazo, Hernán Valencia. Cuéntate una de Caferino Rivera. No, de Seferino. Seferino. Seferino Rivera. Seferino. Y Rafael Boloños, ese saludo. Primo. Ah, ya. Bueno, a Wilmar Wilmar, Riega, sí, tremendo Wilmar volante. Riega, un gran jugador también. Un saludo para él y un saludo para mi primo Rafael Bolaños, que nos está mirando allá en el norte. Ah, ok. En Piura nos está viendo. radica en ¿no? Piura. Sí, sí, ya. estaba surfeando olas, ¿no? Bueno, él tiene ahí un negocio. Así es que les mando un saludo y dice que cuente una de Seferino Rivera. Bueno, Seferino tiene 1000 anécdotas y para los que no saben, Seferino Rivera pues es periodista que me acompañó también al papá de Ángel, También lo hemos a invitado mí, para a que venga al Rubén programa. Terán. Nos ha acompañado en muchísimas transmisiones en la época de oro del fútbol de Camaná, cuando Real Madrid clasifica a la final de la Copa Perú y después el Deportivo Camaná. Camaná, ¿no? Bueno, Seferino Rivera, pues la que más rápido se me viene a la mente es aquella de que había una sola radio en Camaná, ¿no? Una sola radio en Camaná, que era Radio Camaná, no había ningún otro medio de comunicación. O sea, que cuando uno prendía su radio, ¿qué radio sintonizaba? Solamente Radio Camaná, pues, y que a veces cambiabas entraba de Radio onda. Alfaro, ¿no? Sí, o sea, entraba, a ¿no? veces A Radio veces, ¿no? El Faro, y si cambiabas de onda, podías escuchar apenitas Radio Unión, Radio Sí, La sí. Crónica en la noche a partir de las Sí. 10. Y como hacíamos programa con Seferino Rivera en Radio Camaná a partir de las 7 de la noche, él escuchaba el eslogan de Radio Unión. Transmite Radio Unión, el país la está escuchando, era Claro, el eslogan. claro, sí. Y él se fue a Radio Camaná, Seferino Rivera, y dijo, transmite Radio Camaná, el país la está escuchando. Y no llegamos ni a Y no Ocoña. llegaba ni a Ocoña. llegaba a la radio. Esa me acuerdo mucho de Seferino Rivera. Y su famosa frase también, Hernán, Maver. Mover el cable calato. Bueno, hay tantas. Cuando lo traigan acá, si estoy acá me invita. Nos lo hemos invitado. Ya, sí. Me ha dicho que también va a venir porque me ha dicho, Ángel, he visto tu programa, a ver qué día me invitas. Lo he invitado, justo vamos a quedar ahora con Alex también para que venga aquí al programa. Y él quiere también, me dice, yo ya quiero estar ahí sentado en la mesa contigo y hay que hacer un programa deportivo porque me dice, quiere venir él es dinamita, pero quiere Sí. explosionar acá todo Claro. lo que es el deporte de Camanejo. Ya, pero mira, los hombres hacen la historia de los pueblos. Y Seferino Rivera, yo creo que es parte ya de la historia del periodismo en Camaná. Sí. En Camaná. Porque yo veo a veces premiaciones a muchos personajes, está bien que los premien, no estoy diciendo que no, pero a veces son personajes de menor valía que Seferino Rivera. Pero yo nunca he escuchado de que la Municipalidad Provincial, por ejemplo, premia a Seferino Rivera, ¿no? Últimamente tú sabes de que yo tuve la suerte, porque recibí una invitación del Congreso de la República y me premiaron en Lima. Y yo pensaba, ¿y quién soy yo para que me inviten a Lima y me premien a mí? Bueno, porque tengo la suerte que por el trabajo que he hecho, porque yo he vivido el periodismo, tú lo sabes, o sea, muchas veces ha habido muchos periodistas que solamente hacen periodismo por afición o porque Claro. les gusta, ¿no? Que es distinto a mí que... A trabajarlo como una vocación. No, lo he Algo trabajado profesional. porque es profesional, Claro. porque con eso he mantenido a mis hijos, con eso he vivido toda mi vida. Y además, ya sabes, Ángel, que yo no solamente he trabajado pues en radio, empecé en Radio Camaná, luego estuve con Rubén Terán, con tu papá, porque ese programa me lo deja Martín Rodríguez, y cuántos pasaron conmigo en ese programa. Panorama ¿no? Deportivo. Panorama Deportivo.
pero después he trabajado ya sé en cuántos medios escritos, ¿no? En el diario El Bocón. En el diario El Cuando Bocón, El Correo. En su, como dice en la Ojo, foquita, cuando Ajá, estaba en su prime. El claro, Bocón. El Bocón. Entonces yo he hecho notas, ¿no? ¿Cuántos ejemplares se vendía? Más de 100.000, ¿no? Más de 100.000 que me permitía. A nivel nacional. Sí, que me permitía viajar pues todo el Perú, ¿no? Enviado por la empresa de Pensa y también al extranjero, ¿no? Y a veces en algunas siguiendo la selección peruana, ¿no? Y a veces en algunas oportunidades cuando venía Melgar acá, cuando venía la U a jugar acá, Arequipa con Melgar, o Alianza venía a jugar acá con Melgar, o Cristal venía a jugar acá con Melgar, la tapa salía, si ganaba la U, ganaba Alianza o Cristal al Melgar, salían pues, ¿no? Y ahí salían, ¿no? Fotos enviados Hernán Valencia, y tú dabas la vuelta, la primera página, ¿no? Decía, pues, ganó Alianza y escribe Hernán Valencia, y ahí tú redactas el artículo, ¿no? Con fotos. Sí, con fotos. Y eso, el Bocón, pues, cuando ganaba Alianza o la U, tú sabes que los hinchas, pues, ¿cuánto compraban el Bocón? ¿No? Por saber del partido, ¿no? Y pude cubrir, por ejemplo, la noticia así de el Cienciano del Cusco cuando es campeón de la Copa Sudamericana. Inclusive tuve la suerte de viajar en el mismo avión con Cienciano, con la Copa Sudamericana del Cusco, ¿no? Y ver el recibimiento, porque yo fui el enviado especial. Cuando van de Arequipa para de Arequipa, porque tú sabes que ellos ganan la Copa Sudamericana. Claro, ya el Bocón ya te mandaba. Ya me mandaba, pues. Estabas ahí cerca, ¿no? Bueno, enviado especial. Cuando era un partido, Alianza Cienciano, Alianza Cristal, Alianza con cualquiera, tierrita. Como esa vez era que había ¿cómo se ve? Avioncitos pues te mandaban. Claro. Pues, entonces, los periodistas solamente conocemos el país cuando nos mandan nuestros medios de comunicación, ¿no? Porque viajar a tantos lugares es a veces complicado. Y al exterior también. Al exterior, pues ni hablar, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de qué países conocer por el periodismo deportivo? Fui a Argentina, fui a Santiago, pero no conocí nada, pues. Solamente porque los llegas el aeropuerto al hotel, el hotel al estadio, y otra vez al hotel. Envías al hotel, claro, y te regresas, pues. Entonces no hay ni tiempo para ir a conocer hacer un poquito de turismo, a pasear, no, es difícil. Ecuador, bien, por ejemplo. Estamos conversando con Hernán Valencia, nuestro invitado especial en el programa Los Años Maravillosos. Vamos a ir con Alex también, porque ahí seguramente que hay mucha gente que debe estar ahí en sintonía. Y recordarles que llegamos gracias a Pollos Willy, el auténtico pollo a la brasa. Estamos al pedido del número 054 57 10 28, el auténtico pollo a la brasa, Pollos Willy. Además, nuestro saludo a nuestro amigo John Donaire con la empresa Nutrifer Arroz, bioactivador fenológico. Nutrifer Arroz para sus mejores cosechas, estimula y mejora el metabolismo de la planta. Nutrifer Arroz, bioactivador fenológico, ya está en Camaná, el aliado ideal para los cultivos. Y también agradecer a la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, que dirige el alcalde, el doctor Jonathan Machado Rivera. Ya se vienen también las competencias de deporte ahora para este verano 2026. Hernán, adelante. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo a mi productor de mi programa. Tengo en redes sociales, Víctor Andrés Valencia, tu hijo, que es mi hijo. Ajá. Le dice, lo estoy siguiendo en este momento desde Timmins, Ontario, en Canadá. Un saludo desde Canadá muy grande para Hernán Valencia, de quien tengo el gusto de ser su hijo. Le mando un saludo a mi querido hijo que se encuentra... Víctor Andrés. Que se encuentra en Canadá, ¿no? Y a todos los que nos están viendo en el programa. Y a Azucena Granda también, que nos está mirando, que maneja una gran página como Cuántos Camanejos hay en Facebook. Azucena, ya sabes que te quiero mucho, te mando un saludo. Y gracias por todo lo que haces por nuestra tierra, Camaná. Sí, saludos para Azucena. Creo que va a estar acá pronto en Camaná, porque Alex nos comentó que Alex la está esperando para una entrevista, ¿no? Azucena en su programa Proyectados. ¿Qué dice la gente, Alex? No están con los likes, ya lo leí el saludo. Ok, correcto. Bien, estamos recordando la historia del fútbol de Camaná en los años maravillosos con Hernán Valencia a través de Hilas TV. Y esos, tal vez la época del 80 ha sido una de las más ricas que ha tenido la historia del fútbol camanejo, ya lo adelantó Hernán, con jugadores que tuvieron mucho éxito en el fútbol profesional peruano, algunos de ellos vistiendo la casaquilla de la selección peruana de fútbol. Y cómo no recordar pues las campañas del fútbol, ¿no? Con el Estrella en la época del 70-71, luego viene el Piero, la de San Gregorio, ¿no? Aparece ahí el loco Abraham Medina,
estaba Milín Vegaso, Emilio Pinto, después Cifrido Ortiz, Emundo Tres Coronas Corso, su hermano Lolo Corso, ¿no? Ese Pierola de ese tiempo, y después ya pues en Copa Perú las campañas del Real Madrid el año 83 y el Deportivo Cámara el 86, que fueron los dos equipos camanejos que llegaron a jugar una finalísima de Copa Perú. En síntesis, ¿qué recuerdos tienes de esas campañas, Hernán? Ya, antes de los recuerdos, no puedo, pues, la gente se está enganchando, y Marisol Lisbeth se encuentra en Sudbury, en Ontario, Canadá. Allá también. Una amiga de Huancayo, con quien hemos hecho amistad cuando yo estuve en Canadá el año pasado. Nos envía un saludo, nos están viendo también en Sudbury, en Canadá, así es que un saludo para ellos. A Edinson Gilberto Prado dice: saludos para mi tío Kempes Prado. De esa época, ¿no? Claro, Kempes Prado, que empezó como arquero y terminó como uno de los buenos centrodelanteros. Sí. El famoso Kempes, porque jugaba con su vincha, ¿no? Amarraba el pelo, su cabellera era larga. Claro. Bueno, en las Copas Perú a Camaná nunca le iba muy bien, que digamos, ¿no? Porque cuando participaba siempre tenía la mala suerte de encontrarse con el Melgar. Que tú sabes que Melgar desde el año 1966 que terminó, ¿qué se llama? Un lugar que no le permitió continuar el siguiente año 67, tuvo que jugar la Copa Perú y la jugó 67, 68, 69, 70 y 71, 5 años, y en esos 5 años los equipos de Camaná no eran podían eliminados derrotar, por porque Melgar. sí, se encontraban con Melgar siempre en el camino, y Melgar tenía pues de Rolando Farfán, Bermejo, Salinas, Palacio, Hilar Delgado, Donald Ponce, Patato Márquez, Gusano Paredes, Risco, y todos esos, pues entonces no era fácil para los equipos de Camaná, que los eliminaban. Inclusive el Estrella jugó esa vez un partido, y aquí en Camaná. sí, con Melgar vino acá. Fue realmente una locura. La gente el domingo solamente hablaba del partido y quería ir al estadio. Y para jugar ese partido, la Liga Departamental, la Federación Peruana, decía que tenía que tener alambrado el estadio. ¿Y qué hicieron? Pusieron, pues, como le dicen aquí en Camaná, unos zarpos, unos palos, Ya. y pusieron alambre de púas, pues, todo alrededor del estadio. De la cancha. Bueno, pero no había malla olímpica. No había malla olímpica, para que juegue Melgar. Y ese día jugó con la Estrella, pues. Daco Gamero hasta hoy tiene una fotografía del Diario del Pueblo toda desteñida y dice: yo tapé contra Melgar. Y no tapó el profe Ángel Villalobos ese partido, ¿no? Tapó Daco Gamero. Daco Gamero. Y oye, le ganaron, pues. Ganó, ¿no? Le ganó el Estrella 1-0. Sí, 1-0 con gol de Santiago Ronchis. Ajá. Le ganó, pero tenía a Ñajañajo, Orejitas, a Herrera. El profe Chispas. Claro, el profe Walter Chispas, Pacheco, Walter Rafa Pacheco. Equipazo, pues le ganaron 1-0. Y esa vez, y fue una alegría tremenda para nosotros, que el Estrella le había ganado. ¿Cómo se llama el hermano de Marcelo Riega? ¿De Víctor Manuel? Valeriano Riega. Y bueno, hubo problemas inclusive en el partido, ¿no? Porque el árbitro, pues, siempre los árbitros tirando para los equipos del equipo. Sí. Y entonces en el partido de vuelta, lamentablemente la Estrella fue a Arequipa, no fue con casi todos sus jugadores, inclusive fue Moreira a tapar en ese partido, sí. Perdieron 8-1. Empezó ganando 8, ¿no? Sí. Empezó ganando el partido el Estrella 1-0. Pero creo que al minuto le expulsan a este jugador, señor Cuadros, ¿no? Sí, a Guido Cuadros. ¿No? Pero empezó ganando 1-0 el equipo de... El primer tiempo terminó 2-1 y en el segundo tiempo el árbitro metió los demás goles. Le metieron 8. Sí. Y después viene la campaña del Pierola, ¿no? En la época del año 72-73, ¿puede ser? Sí. ¿No? El Pierola se hizo... Ya no estaba, pues, el Melgar, ¿no? Regresó al fútbol profesional. Claro. Y realmente el Nicolás de Piero de San Gregorio nos hizo vivir momentos extraordinarios también aquí de alegría a toda la gente, que pudo llegar a una regional de Copa Perú, ¿no? Así es. Y mira, y ese año, si es que Juan Velasco Alvarado no dice este año Tacna tendrá nuevamente fútbol profesional, yo creo que ese año podía haber campeonado el Pierola. Porque ese año campeona justamente el Bolo de Tacna, ¿no?
Claro. Y Abraham Medina estaba pues en su momento, pues, ¿no? Estaba en su momento los Prados, los Corsos, Tres Coronas en el arco, que nos hemos olvidado a Tres Coronas. Claro, el mundo que ha sido uno de los grandes arqueros también que ha tenido Camaná junto con Angelito Villalobos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, el loco Abraham Medina, todas las metía, está chibolito, el loco Abraham, pues, todas las metía. Habían jugadores, pues, ¿no? Por ejemplo, Milín Vegaso. Que ahora radica en Italia, Vegaso, sí, yo pienso que también él pudo jugar en cualquier equipo de fútbol profesional, ¿no? Llegó a jugar contigo ahora en ese año en el Deportivo Camaná. Sí, ¿no? llegó a jugar conmigo, pero era un jugador muy bueno. Muy bueno. ¿Cuántos estarán viendo el programa y dirán, pues, y se están olvidando de tal, y se están olvidando de tal? Bueno, la memoria también es a veces tan frágil que uno no puede recordar a todos, ¿no? Pero de que era un buen equipo, el Piérola de San Gregorio era un equipo muy lindo, que jugaba muy bien a la pelota. Y la mayoría era gente de San Gregorio. Y la mayoría era gente de San Gregorio, ¿no? Y nos hizo vivir alegrías extraordinarias. Aquí, en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, en todos esos sitios se sacaba la cara, ¿no? Ojo, que como tú dices, ya en esa época el Melgar ya estaba en el fútbol profesional peruano, y el Piérola pues rompe esos esquemas, ¿no? Era un primer equipo de Camaná ya a jugar la etapa regional de la Copa Perú, porque pues también quien agarra la hegemonía era el Pesca Perú de Mollendo, ¿no? Por esa época, ¿no? Después sí agarra la hegemonía de Pesca Perú de Mollendo, que 5 veces a mí me parece que llegó a Lima, a la final a la Copa final Perú. Y no pudo concretar, ¿no? Y a partir de la época del 80 ya vivimos las campañas, primero la del Real Madrid y después la del Deportivo Camaná. Ese Real Madrid, ¿a quiénes podemos recordar? A Percy Carranza. Percy Carranza estaba en el arco, ¿no? Y Toto Pacheco eran los dos arqueros, ¿no? Eran los dos arqueros, pero Toto Pacheco era suplente en ese tiempo, ¿no? No sé por qué no quería tapar. También estaba el finado Juan Gata Chirino, ¿no? Sí, eran los tres arqueros que tenía el... Sí, pero la Gata Chirino era más en el campeonato de la Liga. En la época local, sí, en fútbol de etapa distrital. Bueno, pero en la Copa Perú, Percy Carranza era el dueño del arco, Hugo Zúñiga. Marcador derecho Calimán Díaz, Güey Emilio y Hugo Zúñiga. Y en la mitad de la cancha Pepitín, el Pato Fernández y Alfredo Luna. Y no nos olvidemos de Volmer Zamudio. Sí, que era pieza de recambio, alternaba. Claro. Y adelante, pues, Héctor Villeo, que estaba por la izquierda. El Cholo Zapata era el centro delantero. Y Cifrido Ortiz. Y Pepe Vilches entraba, ¿no? También estaba Gastón Riega. También. ¿no? Finadito, ¿no? También, popular Cañamero. El Cañamero. No, que también era Cholo Willy Villanueva. Willy Villanueva también, que era nuestro socio Willy Cancino también. Willy Cancino también. Esa campaña ahí. El hermano de Víctor Concha también estaba ahí. Claro, de Víctor Concha. Y también había el moqueguano, Javier Fonti. Sí, que llega ya casi ya para la parte final para ir a la capital de la República. Pero no nos olvidemos pues de Víctor Manuel Riega. No, Víctor Manuel Riega pues con Valentín Fernández en los zagueros central, porque Emilio Pinto no jugaba muy seguido, ¿no? Sí. Bueno, él tenía múltiples ocupaciones aquí que hacer y no jugaba, pero lamentablemente llegan a Lima, pero no hacen buena campaña, ¿no? Queda último el Real Madrid, ¿no? Sí, no fue una buena campaña porque en Lima. Este programa va a quedar grabado y como tarea para los que quieran saber, los jóvenes, hubo muchos problemas cuando se viajó a Lima. Sí, ¿no? en la interna. Sí, sobre todo el cambio de entrenador. A mí me parece que eso no fue bueno. Ya en Lima, pues, las cosas no se dieron. Se empezó perdiendo con el Barcelona de Surquillo. De Surquillo 4-1. Que inclusive, ¿no? Hasta lo invitaron al embajador de España. Porque el partido inaugural de la Copa Perú... el clásico a cholocolor. Real Madrid de Camaná, Barcelona de Surquillo. Pero ahí jugaba Pellejo Cordero. Ese delantero también que estaba en la U, Javier Torres. Miguel, había un chato de Miguel Helguera. Sí, había buenos jugadores también en ese equipo. Como tú dices, Jorge Cordero. ¿no? Sí, solamente se empató un partido nada más. Con la Joya. Sí, la Joya de Chancay. Y se perdió 4. Y se perdió 4 partidos. Pero lo más importante es que fue una gran experiencia para los chicos. Además de que todos los camanejos residentes en la ciudad de Lima fueron llenaban con sus banderolas, todos iban. ¿Qué zona agarraban? Oriente, ¿no? Sí, Oriente, ¿no? Todos fueron ahí a alentar, ¿no? Y ese día
nosotros fuimos el equipo más querido, ¿sabes? De esa final de Copa Perú, de los 6 participantes. Sí, porque el equipo salía hicimos unos costalitos con Augusto Herrera, unos costalitos de frijol de 1 kilo, y de 1 kilo regalaban a y la de gente. arroz. Y yo los mandaba, porque yo era de relaciones públicas en el equipo. Agarraban su costalito de arroz y de frijol y llegaban a la cancha y tiraban, ya sabes, los limeños se tiraban de guacacha. Pero fue muy bonito, era un costal de arroz, costal de 1 kilo, pero en miniatura. Inclusive lo hicimos rotular con los molinos del señor Elías Torres, que nos regaló unos sacos, porque todos colaboraban en ese tiempo, ¿no? El molino también del señor Lucho López. Sí, ¿no? Lucho López también, de Uchumayo, pues, todos apoyaban, ¿no? Donde fue la mamá de Alfredo Luna, la señora Lola, Lolita, que era la primer masajista mujer que había en una final de Copa Perú, y además que era nuestra cocinera, pues. Claro, atendía a los lesionados del Real Madrid, ¿no? Que estaba su hijo Alfredo, jugaba en ese equipo. Alfredo jugaba en ese equipo. El que no llegó a la final fue el Pato Fernández, que se fue. Gustavo Merino se lo llevó a Melgar. Pues, claro. ¿Y qué tal si hubiese estado el Pato ahí? Yo creo que hubiera sido diferente la historia, tal vez. Hubiese estado por ahí porque apoyando de repente a ocupar los primeros puestos. Sí, y la otra campaña... Pero mejor campaña, pues, la del Deportivo. La del Deportivo. Me acuerdo que estaba en la zona técnica de la pista atlética del Estadio Nacional, en la antigua, y quien les hablaba trabajaba en Ovación, ¿no? Con el finado Pocho Rospilosi. Y estaba ahí y era el debut del Deportivo Camaná en el año 86. Ese año era del Mundial de México 86, era la fiebre. Y en el mes de noviembre viene la Copa Perú. Y ahí, pues, abajo en la parte de la zona técnica donde estaban la banca de suplentes, de ahí yo estaba al lado entre occidente con norte, ahí tenía mi puesto, ¿no? Con mis audífonos, mis cables, aparatos, y cuando miro hacia la derecha y lo veo a Hernán Valencia, mi papá, a Rubén Rivera, Rubén Terán, estaba también Mauro Valdivia, estaban con otro con Radio Fénix. Radio Fénix. Al final Lucho Valdera, también Raúl Fernández Villar. Y una alegría, pues, para quien les habla, ver a Camanejos ahí en el Estadio Nacional y transmitiendo con esos teléfonos antiguos, ¿no? A manilla. Y con que le decía fono. Magneto, le decía. Ajá. ¿No? Y así transmitían los partidos de esa época. Ahora, mira, imagínate, con los celulares, todo lo que se hace. Pero en esos tiempos ese era el teléfono, y qué emocionante ver a periodistas deportivos camanejos en el Estadio Nacional que transmitían el partido del Deportivo Camaná, que debutaba contra un equipo de Moyobamba, puede ser, que se debuta empatando 0-0. Y recuerdo muy bien que faltaba 1 minuto, 2 minutos para que termine el partido, y en la puerta del arco, en el área chica, Lucho Escalante, del volante del Deportivo Camaná, popular cigüeña triste. que era de Atico. Sí. La gente gritó gol, patea, y la pelota se eleva y pasa por arriba del travesaño. Con ese gol, el Deportivo, si ganaba ese partido, porque empezó empatando, tal vez hubiese ocupado el primer puesto de esa Copa Perú, que se terminó en el 3er lugar. ¿Qué recuerdos tienes, Hernán, de esa final de Copa Perú? De las dos, y de esa especialmente, es que, por ejemplo, creo que nunca más en Camaná se va a dar lo que se dio cuando jugó el Real Madrid y el Social Deportivo. Que la gente abarrotaba el Estadio 9 de noviembre. Abarrotaba. No, el Estadio Nacional. No, acá primeramente, los partidos aquí en Camaná, todo el mundo iba con su bandera, full. Y en Lima, pues, cuando fue el Deportivo Camaná, que también acá donde iba llenaba los estadios, en Lima, pues, también la gente, pues, el Club Camaná, inclusive el Club de Arequipa, todos iban al estadio, y ese equipo del Social Deportivo pudo inclusive luchar la posibilidad de ser campeón, porque tenía muy buenos jugadores, ¿no? Pila Carazas, que era en el arco, un gran arquero. Basta saber, por ejemplo, Cholo Gavino Vera, ¿no? El marcador derecho era Freddy Pitito Banda. Freddy Pitito Banda, que llegó a jugar en el Melgar también. Así es. Los backs centrales, como tú dices, Gavino Vera y Pervi Corrales. Y Pervi Corrales, el Mudo Corrales, que ya había jugado una final de Copa Perú con Real Madrid. Y el marcador izquierdo era Berija Prado. Pero lamentablemente en el segundo partido se fractura la clavícula. Y ahí debuta Hernán Poroto Rosas. El Poroto Rosas, que marcador izquierdo.
delantero. que al final del torneo lo quería Cristal, un Garitos Iquitos, todo el mundo lo quería, pero él no quería saber nada, creo, del fútbol, ¿no? Tenía 17, 18 años tenía. Y en la mitad de la cancha pues, también había muy buenos jugadores. Estaba el Pelfinado, el Chino Herrera. El Chino Herrera, No. tremendo jugador. Y a su costado ya jugaban los refuerzos de Alianza. De Alianza. El de Acevedo, y el otro era Gutiérrez. Y estaba al otro limeño pero nos Sánchez. estamos olvidando de Vinces. Que jugó Manuel Vinces, claro, zaguero también. central. Sí, sí. Martín D'Alorso. Martín D'Alorso y Gastón Riega. El Macho Riega, ¿no? Claro. Tremendo equipo que era. Y ese equipo estaba también de suplente. Estaba Tim Valencia, Grimaldo Cruz, Toto Pacheco. ¿Quién más por ahí? Bueno, pero no sé, Hernán, si te acuerdas la historia, porque el Deportivo llega y un jueves, el primer partido era el día domingo, un jueves el Deportivo Camaná hace partido de práctica y por la tarde el profe Chispa se va a ver a los juveniles de la Alianza, que estaban haciendo un partido y estaba ahí el cholo Rafael Castillo, ¿no? Papá. Y por intermedio de Wilmar Valencia, porque Wilmar estaba jugando en ese equipo, en ese tiempo en el Alianza Lima, hace las gestiones para que habían jugadores que ya los hemos adelantado, refuercen al Deportivo Camaná en esta final de la Copa Perú. Porque los limeños no jugaron el primer partido, jugaron a partir del segundo. Pero cuando ve el partido de práctica, el profe Chipas elige a Braulio Tejada, a Aldo Chamochumbi, a Garretón y a Manuel Vinces. Pero de esos 4 solamente se dio a Vinces. Dijo, esos 3, le dijo el Cholo Castillo, ni los toques porque eso ya la otra semana van a ser promocionados al primer equipo de Alianza Lima, que lamentablemente estuvieron en ese fatídico accidente del Fokker. ¿Te hubieses imaginado si esos 3 hubiesen estado en el Deportivo? Llegamos pues al fútbol profesional. Campeonato. Oye, sí, ese equipo estuvo para campeonar. Sí. Con esos 3, ¿no? Aldo Chamochume, que era un buen volante, Braulio Tejada, que era un buen delantero, y Ignacio Garretón, que era marcador derecho al estilo como Jaime Duarte, por decirte. Claro, y vino Martín D'Alorso acá a acompañar, acá a Camaná a entrenar, y porque él no estaba en los planes. Entonces estaba en la tribuna, eso mismo lo contó Martín, me lo ha contado Juan Chávez, y dijo, hoy falta uno. Y él, mi amigo, ha venido a acompañarme. Dijo, ¿quién es Martín D'Alorso? No tengo zapatos. Dele en zapatos, dijo. Entró y terminó siendo titular. La rompió y llegó a la selección peruana y de allá le marca Brasil con camiseta de la selección peruana. Y también lo jale en esa Copa Perú, lo jale inmediatamente el Sporting Cristal, pues, ¿no? Sí. Lo jale el Sporting Cristal. Bueno, estamos recordando la historia del fútbol camanejo con Hernán Valencia en el programa Los Años Maravillosos. Estamos hablando del fútbol de Camaná, de la historia del fútbol de Camaná, tantos lindos recuerdos que tenemos. Y Hernán y Alex tienen ahí seguramente algunos amigos que nos están escribiendo para que podamos mandarle los saludos. Hernán. Bueno, quiero saludar a Edinson Gilberto Prado. Saludos para mi tío Kempes, ya dijo. Edinson Gilberto dice jugadores de San Gregorio como Pitín Quintana, Roberto Coaguila, Michael Maldonado, que jugaron pues en el Nicolás de Piero. Larry Yáñez nos está viendo en el rico Valle de Majes. Saludos para Larry. Saludos, dice, para Ángel Oropesa y para Hernán Valencia. Le mando un saludo a mi amigo Enrique Torres en la ciudad de Arequipa, que está viendo el programa. Dice saludos para todos allí. Oliver Abel Chávez también, que está viendo el programa. El arquero está viendo el programa. Manuel Salazar también. A Nicolás Maldonado. El popular Wichis. Sí, el gran Ángel Oropesa te saluda. Wichis, dice. Le mando un saludo a mi amigo Paul Delgado Valderrama en la ciudad de Arequipa, que también está viendo el programa. Un saludo para él. Siempre está enganchado en minuto 90 y no podía ser de otra manera. Y Nicolás Maldonado dice, desde Abancay te estoy saludando, Ángel. Está en Abancay, sí, desde Abancay. Sí, sí. Debe estar ahí en la gastronomía, el rey de los cubiertos, los cuchillos gastrónomos, le mete ahí, seguramente debe estar con su empresa, ahí con su restaurante, ahorita nos va a escribir. Un saludo para Wichi, que siempre sigue el programa. Ahí está justo, nos está marcando Alex. Y un saludo también para toda la gente que está en sintonía, y queremos agradecer a Pollo Willy, el auténtico pollo a la brasa, llamar al 571028, a Nutrifer Arroz, bioactivador fenológico,
el aliado ideal para sus cultivos. Estimula y mejora el metabolismo de la planta. Nutrifer, Arroz y la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor con el alcalde doctor Jonathan Machado Rivera, que ahora en verano ya se vienen las competencias en los balnearios, especialmente en la punta, con los campeonatos de vóley playa, vóley beach. Según la zona de deportes de la municipalidad, va a haber muchas competencias en este verano 2026. Wichi dice que amenaza hacer con un programa entre ollas y pelotas. Sí. Y Sabia Perú, dice. Siempre lo has hecho. Saludos, dice Paul Delgado, ¿no? Valderrama dice un saludo para Hernán y para Oropesa. Yo quiero mandar un saludo a mi sobrino Alejandro, a Jimmy y a mi sobrina que nos está viendo en este momento. Gracias, Hernán. Bueno, y en la parte final del programa también tenemos que recordar pues ya la época de la década del 90 y del 2000, ¿no? Como tú dices, Hernán, ahí aparece pues Roberto Coaguila, el arquero Emilio Escusa, Milton Gutiérrez, que llegó a jugar en el Melgar de Vegaso, el Arequipa. arquero que vive en Estados Unidos también. Juan... se me fue el nombre. Vegaso nomás le digo. Claro, Juan Pablo Vegaso. Juan Pablo Vegaso, el arquero, ¿no? Sí, Félix Escusa. Ya pues viene Israel Zúñiga, Cristian Zúñiga, Javicho Carnero, claro. Que han sido compañeros con Larry Yáñez, ¿no? ¿Qué otros jugadores más? Tanta la historia del fútbol de Camanejo están, jugadores que han jugado en Melgar, el caso de Jean-Pierre Araníbar, ¿no? Gerson Valencia, también el hijo de Tim, que también jugó en Melgar, Jesús Neira, el sobrino de Cachucho, que también estuvo en Melgar, ¿no? Buenos jugadores, ¿no? Destacados jugadores que han estado también en la época del 90 en Melgar de Arequipa y en otros equipos, ¿no? Sí, muchos los jóvenes llegaron, ¿no? Camanejo a llegar a jugar en este equipo. No nos olvidemos de Lorenzo Herrera. Jugó un gran jugador en el Bolo de Tacna, radica actualmente en Tacna. Buen volante. Pero fue un volante muy bueno. Con la final Lindaura me peleaba yo con Lindaura. Yo quería llevarlo a Melgar y ella quería llevarlo al Bolo de Tacna. Abel Salazar, no te olvides también, ¿eh? Chochera. No te olvides Coneja Granda, Chochera, que llegaron a claro. entrenar en el equipo de Melgar. Coneja se vino también, Chochera también se vino, pero ellos pudieron jugar tranquilamente fútbol profesional, ¿eh? Sí, sobre todo Coneja Granda es gran jugador, ¿no? Claro. Pero los caballos... Y los gallos. Sí, y el que está en Italia, Neira, como el Mocho Neira. El Mocho Neira. No, el Mocho pues era el compadre de Wilmar Riega, que es tal dupla. Tremendo jugador. Si era así, por ejemplo, también. la dupla era Alfredo Luna y Pitín Quintana, después aparece esa dupla, pues Wilmar Riega y el Mocho Neira. El Mocho Neira, una vez en una entrevista le dije, tú no has deberías llevarte el apellido Neira, tú deberías el apellido Concha. Porque con el persona de la palabra era más conchudo para jugar pelota, tenía una personalidad. ¿Qué tipo? No arrugaba y era pues no solamente un jugador fuerte, sino jugador de mucha inteligencia. Qué jugador era, qué volante, buen volante. Ha habido, por ejemplo, me gustaba mucho Corso de los últimos tiempos. Chicote. Chicote. El Mundo Chicote. Me gustaba lo que jugaba. Es el hijo también me del decía, arquero de Mundo. Me decía el profesor Ospina, ese puede jugar tranquilamente fútbol profesional, y me hablaba de Junior Bolaños, que también podía jugar tranquilamente fútbol profesional. Había muchos jugadores de calidad que se han perdido en el fútbol de Camaná, se han perdido. Lamentablemente ahora tú que eres director técnico, sabes, no sé cuál será el problema. Siempre tengo que contestar la misma pregunta en Arequipa cuando me hacen una entrevista. Me pregunta Raúl Maravilla Lima, ¿qué pasa que Camaná ya no salen muchos jugadores? Muchos jugadores. ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, habría que hacer un análisis profundo. Lamentablemente, Hernán, hay jugadores que no tienen esa perseverancia y trabajar, pues dedicarse a lo que es el fútbol. No, muchos de ellos a veces toman el fútbol como un pasatiempo, no se dedican con esa responsabilidad. Acá, lamentablemente, el fútbol de Camaná, los jugadores, sabemos si viene de hace años, Hernán. Tú entrenas un equipo y tienes 18 jugadores. De los 18 jugadores, solamente la mayoría se aparece el día jueves para el partido de práctica. Pero un martes, un miércoles, ¿cuántos van a entrenar? 4, 5, 3, 2... Pero un partido de práctica con Boca jueves o viernes, se aparecen ahí toditos. Ángel, no les gusta entrenar. Claro, tú tienes mucha razón, porque tú diriges menores.
Pero yo también, haciendo un diagnóstico, digo, ¿quiénes son los que manejan las academias? ¿Son gente preparada? ¿Son realmente formadores? Porque al niño hay que formarlo, Sí. pues. Acá no hay de que... En todos los aspectos. Oye, que mi papá fue un gran jugador y yo, por antonomasia, voy a ser un gran jugador. No, el jugador se forma. Ha habido tantos jugadores que sus padres no han pateado ni las piedras en la playa y han llegado a jugar fútbol y a gran nivel. Entonces, el fútbol se aprende como todos los deportes. Solamente hay que tener un buen somatotipo y sobre todo la dedicación, ¿no? La dedicación del jugador. Pero esto no es un accidente. El jugar fútbol, como dices tú, hay que entrenar, pues hay que tener disciplina. Los padres de familia creen que este es un accidente, que su hijo sea un gran jugador. No, hay que disciplinarlo y entrenar todos los días. Claro. Pero esos niños que están en crecimiento, que son como una plantita o una esponja que todo absorben, tiene que haber buenos formadores. Pues si tú ves cada picapedrero que tiene academias, no sé cómo estará acá la cosa en Camaná, pero en Arequipa hasta periodistas tienen Hay academias. bastantes academias. Academias por todos lados. Y lo único que interesa es cuánto juega. Entonces, no se hace, porque yo he conversado con el periodista Hernán O'Donnell, con muchos periodistas en Argentina, y me han contado cómo es el trabajo, y tú lo conoces también, porque tú sí eres estudioso. Es que hay que formar a los niños, ¿no es cierto? Así es. Y aquí, lamentablemente, hubo Alianza Cristal, son los únicos que forman. Más Cristal este año, ¿no es cierto?, que tiene jugadores de cantera. Pero después, Porque ya, Hernán, disculpa, ya ni se escucha Cantolao, ni se escucha. No, ya no se... Este eran de Ventín, ¿no? Ya no se han escucha, desaparecido pues. prácticamente lo que es formación de menores, ¿no? Mira, y eso que estamos hablando de academias bien constituidas Bien de Lima. reconocidas. Y si hablamos de provincias, ¿cómo anda la cosa? Ahora, gracias a las redes sociales, podemos ver todos los comentarios, ¿no es cierto?, en todo el Perú. Y en todos sitios es la misma queja, pues, ¿no? No hay buenos formadores, no hay buenas academias, cualquiera tiene academias. Si yo quiero, mañana saco mi academia y listo. Y entonces, pero yo, ¿qué le podría enseñar de repente de metodología de fútbol? Claro, yo conozco porque soy periodista, por la experiencia, claro, por ver entrenamientos, por ver trabajar los niños. No, pero ahora, pues, tantas cosas que hay, que hasta el padre de familia va a los partidos y lo grita al árbitro, lo grita al Leisman, al entrenador, lo grita al entrenador. Y también lo grita a su hijo. Lo grita a su hijo. Y lo peor de todo, ya eso sí ha rebasado, Ángela, de que los árbitros que dirigen menores ahora inclina la balanza en los partidos. ¿A quién está? ¿Cómo crece ese niño? Viendo que un árbitro cobra cosas que realmente no son. Vi jugar a la selección de handball de dos colegios acá de Camaná en el torneo escolar en Arequipa. Claro, Arequipa tiene más experiencia. No necesitaba de la ayuda del árbitro para ganarle a los dos representativos de Camaná, pero el árbitro, todo era para favor del otro equipo. Y tú lo has vivido en carne propia con el último equipo que llevaste a... Mega, Sub-14. Sí, Sub-14, ¿no? Entonces, los arbitrajes. ¿Cómo formamos a nuestros niños si ya hasta el arbitraje en el tema de menores es malo? Ahora, no hay que priorizar pues, el ganar títulos en el tema de menores. Claro, es bueno ser campeón, sino que tu equipo juegue bien, que vaya progresando. Pero, como tú dices, que esos mismos chicos reciban todo lo que es la formación. La formación. La enseñanza, el aprendizaje, ¿no? Quizás no pueda campeonar, pero mi equipo jugó bien. Hay talento, ¿no? Pero no, ahora dice, para estimular a todos los chicos hay que darle medalla a todos. Dice, ¿cómo que medalla a todos? Pues es primero, segundo, pues y tercero, ¿no? Claro. Al cuarto, al quinto, al sexto. Entonces le da medallas de azul y los hace creer a los chicos que son unos talentos, ¿no? Y eso no debe ser así. No debe ser así. Bueno, y en el Perú, pues lamentablemente ya sabemos, y que sería materia de otro programa, hablar de realmente cómo está el fútbol de menores, que ahí para mí está el gran problema, del fútbol peruano. Porque ahora el campeonato de fútbol profesional que se va a empezar, ¿qué? Alianza va a progresar, Universitario va a progresar, Cristal va a progresar. No. 7 extranjeros. 7 extranjeros, Imagínate. 3 nacionalizados. O sea, un peruano no va a jugar. Un peruano no va a jugar. ¿Qué oportunidad se le da al jugador peruano? Ya, y entonces estás enterado, Ángel, de que la Copa Perú, en su primera acápite decía, ¿no? La Copa Perú solamente será para que la jueguen Peruanos.
¿no? Personas nacidas en el territorio nacional. Así es. Hoy han cambiado esa norma y pueden jugar 2 extranjeros hasta los 20 años. O sea que todos los extranjeros que están en el Perú vamos a ver ahora jugando el campeonato de liga. Seguro cuántos vamos a ver aquí en la Liga de Camaná. De repente hay algún amigo venezolano de 20 años, 18 años. Hay, porque ahorita, por ejemplo, no sé si estás enterado, hay un campeonato de fulbito que está en la parte final, el de Nicolás de Piérola, y ahí siempre se presenta, ¿no?, el equipo Sport Venezuela. Ya. Y también lo está sucediendo ahorita en ¿cómo se llama?, en Mariscal Cáceres. Y de esos chicos, de este equipo de Sport Venezuela, como tú dices, ya se les ha abierto una puerta para que puedan jugar en cualquier equipo de Copa Perú, ¿no? Claro. Entonces, ya le quitan dos cupos ahí, por ejemplo, a jugadores de fútbol local, ¿no es cierto? Entonces, esto está de cabeza. Y mientras siga Agustín Lozano, siga José Bellido, allá en la Liga de Arequipa, y sigan los que están, para no mencionar, porque no quiero pelearme con mis amigos de aquí de Camaná, entonces ya nunca vamos a salir el atraso en que vive el fútbol. Y tú mismo lo sufres, y lo sufren todos los dirigentes de los equipos, ¿no? No hay un solo jugador que salga, o hay alguno que tú me puedas decir, este sí puede jugar en tal sitio. Uno que otro pinta. Sí. ¿No es cierto? Por ejemplo, Maldonado juega en el Aurora, en el mejor equipo de Arequipa, ¿no es cierto? Ya juega ahí. Pero no hay muchos también. A mí me da alegría cuando lo veo a Herrera, el chico Herrera de San José jugar. Joao Herrera, hasta ahora en Amigos de la Policía. Sí, que pensaba yo que iba a poder llegar al fútbol profesional, pero va a ser jugador de Copa Perú nada más, ¿no? No creo que pueda sobresalir. Pero no hay, pues, no hay. Antes de ese Camanejo, ese es un crack. Sí. Ahora ese Camanejo y me dicen, no, ese es malazo. La gente comenta, y me dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale de Camaná? Porque todos tenían la experiencia. Y tú sabes, tú me diste ese dato, más de 40 jugadores camanejos en la historia pasaron por el fútbol profesional. Solamente Melgar. No estamos hablando de todos los camanejos que han jugado en diferentes equipos. Solamente por Melgar pasaron más de 40 jugadores camanejos profesionales. ¿Cuántos camanejos y los mencionamos ahora? Uno por uno, ¿eh? Sí. Uno por uno sacamos en la una cuenta. columna yo pude escribir eso. Entonces, ahora, ¿quién está en Melgar de Camaná? En el primer hay pocos equipo? Chicos, hay pocos. No, en Melgar no hay ninguno. Perdón, en el primer equipo no hay. Y las veces que ha habido, Melgar ha tenido la oportunidad de haber sido campeón. El 81 tenía camanejos, Genaro, Ernesto, Abraham, Alvarado. ¿Quién más estuvo en ese equipo? Camanejos, campeones del 81. Camanejos, Camanejos. Y en el 2015 también que campeonó estaba Israel Zúñiga, ¿no? Israel Zúñiga. ¿No? Pero después... Sí, pues, y mira, los mismos hinchas de Melgar dicen, hasta que no pongan o no traigan jugadores de Camaná no dicen de Molles, ¿no? De Camaná, Melgar nunca va a campeonar. Sí, pues. Y la verdad, el 2015... Israel Zúñiga fue uno de los capitán goleador del equipo de Melgar, y desde el 2015 se va para el 11º año, 11 años que Melgar no campeona. Y este año no va a tener ningún camanejo. Entonces, los que dicen eso, les doy la razón. Van a seguir soñando. Le doy la razón. Van a seguir esperando. Hoy tendrán que esperar que algún camanejo, porque cuando Melgar campeonó, tenía jugadores camanejos. Las dos oportunidades. En las dos oportunidades. Y hasta la fecha Melgar no campeona. Imagínate, se fue Israel y el siguiente año fue subcampeón. Melgar no tenía camanejo. Sí, pues. Si se cae Israel el 2016, hubiera sido bicampeón. Pero no se quedó, se fue y ¿qué se llama? Claro, es que ese año Hernán, Melgar estuvo en los 100 años, ¿no? Festejando su centenario, ¿no? Sí, su centenario, ¿no? El 2015. Pues. Así es. Entonces, ellos dicen, hasta que ya se les ha metido en la cabeza a los hinchas de Melgar, hasta que no haya un camanejo, Melgar no va a campeonar. Exactamente. Han pasado 10 años, nos vamos este año por 11 años, y no creo que Melgar campeón. Estamos llegando a la parte final. Considero que la gente que ha estado en sintonía, Alex, se ha enriquecido con toda esta información que nos ha brindado nuestro amigo Hernán Valencia, recordando la historia del fútbol camanejo y recordando a tremendos cracks, tantos futbolistas que ha tenido Camaná o que tiene Camaná. Si por ahí nos hemos olvidado alguno de ellos, pedimos las disculpas del caso, pero tenemos para seguir conversando más,
pero también el tiempo es uno de nuestros peores enemigos, porque ya se vienen también otros programas a través de Islas TV. Y en la parte final queremos agradecer a Hernán Valencia Bolaños, que está en nuestro programa en el inicio de los años maravillosos de esta temporada 2026. Ha sido un gran gusto, Hernán, una gran satisfacción, una gran alegría tenerte en el programa. Y en la parte final, tu mensaje para toda la gente de Camaná y toda la gente que nos está viendo. Bueno, antes del mensaje, no voy a dejar pasar esta oportunidad en este gran canal de televisión, Islas TV, ¿verdad? Para enviarle un saludo a mi hermana Elsa Valencia Bolaños, que el domingo está de cumpleaños, está de nomástico, y además que ese día es especial para mí porque mi señora madre, que está en el cielo, también está de onomástico, ¿no? Ya. O sea, está de cumpleaños, así que un abrazo hasta el cielo a mi querida madre, un abrazo a mi hermana Elsa, y bueno, y sobre todo a todos los seguidores de este programa. Me ha tocado iniciar este programa, bueno, ojalá que eso sea, ¿no?, el motivo fundamental para que todos puedan estar enganchados y viendo, porque ya vienen grandes entrevistas en este programa. Ángel Oropesa va a tener a muchos personajes de Camaná aquí en el programa, y así es que espero que todos se enganchen siempre. Agradecerte una vez más, Ángel, de haberme tenido aquí en el programa. Agradecer a Alex Hilario. Alex Hilario, que recién lo conozco. Le deseo el mejor de los éxitos en este podcast para este año 2026 y los años venideros. Muchas gracias, Ángela. Gracias a Pollo Willy, el auténtico pollo a la brasa, a Nutrifer, a Arroz con nuestro amigo John Donaire, y a la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor con el doctor Jonathan Machado Rivera. Nuestro agradecimiento a nuestro amigo periodista deportivo Hernán Roberto Valencia Bolaños, que triunfa en la ciudad de Arequipa y también a nivel nacional, nuestro primer invitado de la temporada 2026 en el programa Los Años Maravillosos a través de Islas TV. Gracias también a Alex Hilario por acompañarnos. Ahí tenemos los últimos mensajes que dice Gino Guayua. Qué felicidad que entrevisten a Hernán Valencia, el señor Valencia, en un programa propio en este espacio. Yo no conocía a Hernán Valencia hasta que cuando estuve estudiando en Arequipa me emocioné y fui a que me firme mi bandera de Camaná. Sí, ¿Lo debes recordar? Sí, lo recuerdo. Sí, le envío un saludo. Sí, a la salida del estadio fue en el estadio La UNSA. Bueno, qué bonita anécdota. Gracias a toda la gente que ha estado en sintonía, a Larry Yáñez desde Majes, que también está en sintonía, a todos los amigos, Wilman Riega allá en Huacapuy, la gente que nos está viendo a nivel internacional, Canadá. Desde Canadá, a su hijo de Hernán, a mi amiga Víctor Andrés, su amiga Lice. En Sudbury. Y acá tenemos un saludo de parte de tu sobrino Gary Maldonado. Saludos para mi tío Hernán entrenador Valencia. De fútbol. Ajá. Saludos para mi tío Hernán Valencia de parte de Gary Maldonado. Gracias a toda la gente. Y como dijo Hernán, este año vamos a tener grandes invitados este lunes. Posiblemente vamos a ir adelantando. El lunes o martes va a estar acá en el programa Los Años Maravillosos el profesor Cristian Torres, Yuseli Macuado, Karina Prado, es voleibolista, para hablar la historia del vóley de Camaná. Antes teníamos liga de vóley, ahora ha desaparecido. Pero solamente nos quedan los campeonatos interescolares de vóley femenino. También hay campeonatos que organiza la Municipalidad de Samuel Pastor, la Municipalidad Provincial de Camaná, hacen campeonatos de vóley femenino, masculino, pero es lamentable que ya no tengamos liga acá en Camaná. Y sobre todo esa historia vamos a recordar con nuestros invitados que hemos señalado. Gracias a todos y que pasen una bonita noche. Noticias, salud, educación y política. Aquí todo se dice, sí, sí.